Buenas tardes, soy el doctor de la Cruz Tasaico, cirujano del Hospital Rebagliati. Vamos a ver hoy día lo que corresponde a la parte de cirugía general y diversos temas de cirugía en este repaso que es el curso superintensivo, Ética Médica. En esta parte lo hemos dividido de acuerdo a las regiones, a los distintos órganos y a la patología quirúrgica inflamatoria, benigna y maligna de cada una de ellas. En este caso empezamos con lo que es la patología quirúrgica del esófago. Con respecto a la patología quirúrgica del esófago, empezamos hablando de una que es muy frecuente. Si bien tiene un manejo médico en sus estadios iniciales, puede llegar y potencialmente convertirse en quirúrgico si es que no hay buena respuesta al manejo médico. En este caso tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual se caracteriza por haber una alteración tanto anatómica como funcional del esfínter esofágico inferior. Anatómica con respecto a si es que hay o no una hernia hiatal agregada, y funcional sobre todo si es que hay una incompetencia en este esfínter, el cual existe una relajación permanente, una alteración funcional en la cual anormalmente el contenido gástrico y específicamente el jugo gástrico refluye hacia el esófago, produciendo diversas complicaciones desde una esofagitis hasta una metaplasia intestinal que potencialmente puede convertirse en un adenocarcinoma. El signo o síntoma principal en este tipo de patología es la pirosis. El paciente te indica que tiene la sensación de un reflujo, de un ardor que se localiza a nivel retroesternal, que puede ser inclusive después de los alimentos o tiempo después de haber ingerido esos alimentos. Existen también algunos síntomas que le llaman extraesofágicos, supraesofágicos o extratorácicos. Son las varias denominaciones que tienen estos síntomas. ¿Cuáles son? Paciente refiere que también tiene asociada tos, laringitis, asma, otitis, secundaria al reflujo crónico que puede presentar este paciente. El diagnóstico lo podemos realizar clínicamente. Con la historia clínica, con los signos y síntomas que nos refiere el paciente, podemos inducir que probablemente nuestro paciente tenga reflujo gastroesofágico. Lo que podemos hacer ahí es iniciar un tratamiento que puede ser con inhibidores de bomba de protones, con anti-H2 o con medidas higiénico-dietéticas. Si es que no hubiera una respuesta a esto, si es que no hubiera una mejoría significativa de los síntomas, podríamos hacer la solicitud de algunos exámenes, como los que vemos a continuación. A la cabeza podemos solicitar primero un esofagograma contrastado, un esofagograma de bario, el cual lo que busca es ver si es que existe o no alguna alteración anatómica. Y específicamente, ¿qué es lo que busca este esofagograma? ¿El paciente tiene o no tiene hernia hiatal? Y si es que la tuviera, si es que es tributario o no de tratamiento quirúrgico. Se dice que la enfermedad por reflujo gastroesofágico está muy asociada a la hernia hiatal y específicamente a la hernia hiatal de tipo 1, que es la llamada hernia hiatal por deslizamiento, como vamos a ver más adelante. Si es que tenemos este esofagograma positivo para una hernia hiatal, podemos solicitar y para confirmar si es que existe o no reflujo gastroesofágico, la pH-metría en 24 horas, que constituye la prueba más sensible y específica para decir este paciente tiene o no tiene reflujo. El siguiente examen que podemos solicitar es la endoscopía, pero la endoscopía, más que para definir si el paciente tiene o no tiene reflujo o tiene o no hernia hiatal, nos sirve para evaluar si es que ya existen complicaciones secundarias a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, la endoscopía me busca y me identifica si es que el paciente tiene o no esofagitis, si es que tiene alguna úlcera o alguna estenosis péptica, y también si hubiera alguna de estas lesiones nos ayuda tomando una biopsia. Y esta biopsia nos ayuda a diferenciar, ¿el paciente tiene o no esófago de Barrett? O en el peor de los casos hay una transformación hacia displasia o hacia neoplasia. Viendo algunas de las complicaciones que encontramos por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunas características importantes. La esofagitis péptica, que puede manifestarse en varios grados, existe una clasificación de 4 grados. En este caso, las más significativas, que es que presente una úlcera péptica esofágica, que haya cierto grado de estenosis secundaria al reflujo crónico, o en algunos casos, histológicamente reconociendo el esófago de Barrett. Como recordarán, existe un cambio, una metaplasia intestinal a nivel de la mucosa del esófago distal. Normalmente recordamos que el esófago tiene un epitelio, una mucosa estratificado plano, no queratinizado, y en la metaplasia intestinal o el esófago de Barrett, esto cambia a un epitelio columnar o cilíndrico, muy similar a lo que encontraríamos nosotros en el estómago o en el resto del tubo digestivo. Existen también asociados trastornos motores, sobre todo el peristaltismo a nivel del cuerpo esofágico y en el esfínter esofágico superior,
Asimismo, complicaciones pulmonares. El paciente refiere que tiene episodios de broncoespasmo, como una asma crónica, bronquitis y en algunos casos fibrosis pulmonar. Secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también podrían aparecer la presencia de unos anillos a nivel de la mucosa esofágica. Y específicamente, el más relacionado con esto es el anillo de Chasky, el cual está ubicado a nivel del esófago distal, justo en la zona de la unión gastroesofágica. En el caso de que nosotros encontremos un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico y este es leve, únicamente podríamos indicarle modificaciones del estilo de vida y el uso de antiácidos o procinéticos. Recuerden que cuando hablamos de lo que son las medidas higiénico-dietéticas o medidas dietéticas, podríamos decir que el paciente reduzca su consumo de chocolate, consumo de grasa, es decir, algún alimento que haga que el esfínter esofágico inferior se encuentre abierto. Evitar esos alimentos. Lo más frecuente, las grasas y los chocolates. ¿Qué más? Que el paciente después de comer no se vaya a acostar, no se vaya a dormir. Tienen que pasar por lo menos un periodo de 2 horas después de la última ingestión de alimentos para que él se pueda colocar en decúbito dorsal. Porque si es que lo hace rápidamente, automáticamente puede haber reflujo hacia el esófago. Otro es que la cabecera de la cama la eleven por lo menos 15 a 20 centímetros, solo se coloque almohadas, 2 o 3 almohadas, para hacer que el nivel del esófago esté a mucha mayor altura del nivel gástrico. De esa manera tratar de prevenir el reflujo gastroesofágico. Si eso es un reflujo gastroesofágico moderado, podemos hacer el uso de inhibidores de bomba de protones en la moderada, en el moderado, en la anti-H2 y en la severa inhibidores de bomba de protones. ¿Qué sucede si hacemos la endoscopía y en la endoscopía encontramos que el paciente tiene algún grado de estenosis? En el caso de las estenosis podemos hacer el uso de dilataciones endoscópicas. Pero recuerden, si es que encontramos estenosis en un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, siempre hacerle la biopsia para descartar de que esta estenosis no sea una estenosis maligna, no haya un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma, que es lo más frecuente asociado o oculto de base. Muchos de los pacientes pueden responder al tratamiento médico, muchos evolucionan favorablemente con el tratamiento médico, pero existe un porcentaje que por más que le den el tratamiento médico adecuado, medidas higiénico-dietéticas adecuadas, no responden y persisten con los síntomas o persisten con las complicaciones, sobre todo pulmonares, y requieren tratamiento quirúrgico. Sobre todo los pacientes que, aparte del reflujo gastroesofágico, también tienen hernia hiatal. Y en estos casos tenemos que hacer la cirugía para enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son las fundoplicaturas, y asociarlo, si hay una hernia hiatal, cerrar la hernia hiatal, hacer una cura quirúrgica de una hernia hiatal que se pueda presentar de base. En ese caso tenemos estas características. Por ejemplo, para el diagnóstico. Tengo un paciente en el cual sospecho que tiene una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Puede ser primaria, es decir, no asociada a ninguna enfermedad, o puede ser secundaria, por ejemplo, a la esclerodermia, en el embarazo, que el paciente tome o no tome fármacos o al uso de tabaco. Si es que tengo esto, tengo que evaluar, ¿tiene o no tiene reflujo? Si es que lo tiene, algunos son asintomáticos, sobre todo en estadios leves, o puede llegar a tener esofagitis si es que esto lo tiene crónicamente o son estadios moderados a severos. ¿Cuáles son las características típicas? El paciente refiere pirosis y presenta episodios de aspiraciones. Hacer las medidas higiénico-dietéticas y posturales y podemos confirmar el diagnóstico mediante la pHimetría, el esofagograma o la endoscopía. Tenemos un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico de grado 1 y 2, anti-H2. Si tenemos una que tiene de 3 a 4, inhibidores de bomba de protones. Si damos esas medidas adecuadas y el paciente no tiene mejoría, no hay respuesta a este tratamiento, el paciente tiene que ir a cirugía, es decir, hacerle una técnica antirreflujo. En pocas palabras, fundoplicaturas. ¿Qué pasa si en este paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico le hago la endoscopía y encuentro complicaciones? Por ejemplo, ¿qué complicaciones podría tener? Encuentro estenosis. Le hago la biopsia, descarto que no sea una estenosis maligna, y si es una estenosis péptica, voy a hacer una dilatación endoscópica. En la mayoría de los casos los pacientes mejoran haciéndole esa dilatación endoscópica. ¿Qué pasa si tiene hemorragias? Manejo conservador como una hemorragia digestiva alta, siempre primero manejo médico. Si el paciente tiene una úlcera péptica, de igual forma, doy tratamiento con inhibidores de bomba de protones y le tomo una biopsia a esa úlcera péptica para descartar que no haya una neoplasia. Si hago todas esas medidas y a pesar de eso no encuentro respuesta, el paciente persiste con la estenosis, persiste con la úlcera, persiste con los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene que ir a cirugía. ¿Qué pasa si hacemos la endoscopía, hacemos la biopsia y encontramos un esófago de Barrett?
En este caso, si es un esófago de Barrett y el paciente no tiene síntomas, no hay displasia, únicamente hacemos el seguimiento. Si tenemos un esófago de Barrett, pero en el resultado anatomopatológico me dice que hay displasia leve a displasia moderada, tenemos que hacer un tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Hacemos un control posterior 2 a 3 meses después. Si hay falta en la respuesta, si persiste la displasia leve a moderada o esta ha progresado hacia otra, tenemos que dar tratamiento quirúrgico, técnica antirreflujo. ¿Qué pasa si al paciente le hacemos una endoscopía, le hacemos la biopsia me dice displasia severa, prácticamente es como un cáncer in situ? Y si es un cáncer in situ ya no podemos hacer técnica antirreflujo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el paciente? Ser más radicales, hacemos la esofaguectomía, por la alta posibilidad de que pueda haber un adenocarcinoma de base. Tenemos alguna complicación de las úlceras de Barrett, de igual tratamiento médico, inhibidores de bomba, y si no hay respuesta, también esto pasa a esofaguectomía. ¿Qué pasa si de frente hacemos la biopsia y en una de las úlceras secundarias al esófago, a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o en alguna de las estenosis, directamente nos sale el resultado anatomopatológico de adenocarcinoma? De igual forma, este paciente va directo a una resección radical, es decir, a una esofaguectomía. Aquí están las hernias hiatales a las que habíamos hecho mención hace un momento. Recuerden, estas hernias hiatales se asocian bastante a enfermedad por reflujo gastroesofágico y sobre todo una de ellas. Miramos primero, es una protrusión anormal del estómago a través del hiato esofágico del diafragma. El diafragma tiene 3 hiatos, un hiato para la aorta, un hiato para el esófago y un hiato para la vena cava inferior. En este caso, el hiato del esófago se encuentra a nivel de la 10ª vértebra torácica. Por allí transita el esófago, de torácico abdominal y los nervios vagos. Asimismo, también por ahí transita el conducto torácico. Existen 3 tipos de hernias hiatales. La hernia hiatal de tipo 1, o también llamada hernia por deslizamiento, en la cual la unión gastroesofágica que normalmente debería estar en el abdomen asciende y pasa a nivel intratorácico. Esta es la hernia hiatal más frecuente y a su vez es la hernia que mayormente se relaciona con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El segundo tipo de hernias es la hernia tipo 2 paraesofágica, en la cual vean ustedes que la unión gastroesofágica está en el abdomen, está en su posición normal, pero lo que está ingresando a través del hiato esofágico es el fondo gástrico. Esta se asocia muy poco a enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí se asocia a complicaciones debido a esta hernia. Puede haber un vólvulo gástrico, puede haber una encarceración o un estrangulamiento del estómago al querer pasar por el hiato esofágico. La hernia hiatal de tipo 3 es una hernia mixta, es una combinación de las dos anteriores. Vean ustedes, la unión gastroesofágica está a nivel intratorácico y el fondo gástrico está ubicado también a nivel intratorácico. Esto sobre todo si es una hernia mixta pequeña, pero a veces hay hernias mixtas muy grandes en la cual encontramos todo el estómago metido, encontramos epiplón mayor introducido, encontramos el colon transverso metido y a veces hasta el vaso. Son hernias ya mixtas, muy grandes, muy gigantes, que pueden provocar muchas complicaciones al paciente. Como dijimos, la hernia hiatal de tipo 1 es la más frecuente de todas de las 3 y es la que con más frecuencia se asocia a enfermedad por reflujo gastroesofágico. La clínica, el paciente tiene pirosis, tiene regurgitación, puede tener esofagitis, dolor epigástrico, sobre todo si es una hernia grande, y puede presentar palpitaciones e hipo. Recuerden que aquí, si es que tenemos una hernia grande y esta hernia dilata o comprime el diafragma, puede presentar hipo nuestro paciente. Seguimos en esta diapositiva y en esta diapositiva vemos cuál sería el tratamiento quirúrgico de las hernias hiatales. Las hernias hiatales son tratadas mediante las denominadas fundoplicaturas. Primero, si tenemos una hernia hiatal, el orificio por donde pasa el esófago está el orificio está muy grande, está dilatado, se encuentra ensanchado, mucho más amplio del tamaño de lo normal. Y en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Antes de hacer la fundoplicatura, tengo que cerrar el hiato esofágico. Como está muy grande, tenemos que cerrarlo. ¿Para qué? Para prevenir que se vuelva a ocurrir una hernia hiatal. Este procedimiento, ¿cómo se llama? Se llama crurorrafía. Es decir, voy a cerrar los pilares diafragmáticos para reducir el tamaño del hiato esofágico y prevenir que se vuelva a pasar la hernia. Con eso evito que vuelva a
aparecer la hernia de tal. Pero ¿con qué voy a evitar que el paciente me haga reflujo gastroesofágico? Haciendo estos procedimientos que se llaman las fundoplicaturas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el fondo gástrico y voy a crear una bufanda alrededor de la unión gastroesofágica. Esta bufanda puede ser completa o incompleta, es decir, puede ser una fundoplicatura total, envuelvo o rodeo toda la unión gastroesofágica con el fondo gástrico, o solo lo hago parcialmente. De ahí que tenemos esas clasificaciones de la fundoplicatura. Las fundoplicaturas totales, tenemos el mejor ejemplo, la fundoplicatura de Nissen. Como ustedes pueden ver, el fondo gástrico pasa por detrás de la unión gastroesofágica y rodea completamente, es decir, una fundoplicatura total de 360 grados. En el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta es la técnica de elección. Es la mejor técnica que podemos utilizar para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos también las fundoplicaturas parciales, es decir, en la cual rodeamos la unión gastroesofágica, pero solo lo hacemos parcialmente, no hacemos la envoltura total. ¿Cuáles son esas dos variedades? Pueden ser una fundoplicatura parcial anterior o una fundoplicatura parcial posterior. Es decir, el fondo gástrico pasa por delante de la unión gastroesofágica o lo hace por detrás. Si es que pasa por delante, se denomina fundoplicatura de Dor, generalmente un rango de 180 grados, como lo podemos ver aquí. En cambio, si es que pasa por detrás, se denomina fundoplicatura de Toupet, que es 270 grados, ubicándose por detrás de la unión gastroesofágica. Y ustedes dirán, ¿y en quiénes utilizamos esas fundoplicaturas? Se utilizan en enfermedad por reflujo gastroesofágico muy infrecuente. ¿En cuáles las utilizamos? Las utilizamos después de hacer la miotomía de Heller. Recuerden que la miotomía de Heller es el tratamiento quirúrgico para ¿qué patología esofágica? La acalasia. Después de hacer la miotomía de Heller en un paciente que tiene acalasia, yo tengo que hacerle una fundoplicatura, porque si no ese paciente me va a hacer reflujo. ¿Qué fundoplicaturas utilizo en los pacientes que son sometidos a la miotomía de Heller? La fundoplicatura de Toupet o fundoplicatura de Dor. Es decir, le hago una fundoplicatura parcial. ¿Cuál de las dos hago? Gusto del cirujano. ¿Con cuál de los dos le haya ido mejor o con cuál de las dos es la técnica preferida por el cirujano que ha tratado a ese paciente? Elección para reflujo, Nissen. Posterior a miotomía de Heller en acalasias, Dor y Toupet. Recuerden que en el tubo digestivo en general, desde el esófago hasta el colon, podemos encontrar divertículos. Y estos divertículos pueden ser divertículos verdaderos, falsos, por pulsión o por tracción. En el esófago también encontramos divertículos. Recuerden que son unas evaginaciones de la pared a modo de un saco ciego que comunican con la luz del tubo digestivo, en este caso del esófago. Los divertículos pueden ser de diversas denominaciones dependiendo de dónde estén. Si están en el esófago superior, son divertículos faringoesofágicos o el clásico nombre de divertículo de Zenker. Pueden estar ubicados en la parte media, parabronquiales o medioesofágicos, y ubicados a nivel del esófago distal, sufradiafragmáticos o también denominados divertículos epifrénicos. Ahora, los divertículos los podemos denominar de acuerdo a las capas que tiene este divertículo. Pueden haber divertículos constituidos por todas las capas de la pared, es decir, mucosa, submucosa y muscular, o pueden ser divertículos que solo están constituidos por mucosa y submucosa. De ahí las dos denominaciones. Divertículos verdaderos, aquel que tiene todas las capas. Divertículos falsos o pseudodivertículos, los que están constituidos por mucosa y submucosa. Por ejemplo, el divertículo de Zenker, al que vamos a hacer referencia más adelante, es un divertículo falso, solo mucosa y submucosa. Los divertículos medioesofágicos son divertículos verdaderos, constituidos por todas las capas. Los divertículos del colon, a los cuales vamos a hacer referencia más adelante, son divertículos falsos o pseudodivertículos, solamente mucosa y submucosa, no por capas musculares. Un divertículo con nombre propio, divertículo de Meckel, ubicado en el intestino delgado, es un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque está constituido por todas las capas del intestino. Seguimos viendo y ahora vemos cómo es el mecanismo que aparecen estos divertículos. Los divertículos falsos, pseudodivertículos, aparecen por el mecanismo de pulsión. Es decir, hay un aumento de la presión intraluminal en la víscera sobre la cual se van a presentar. Este aumento de la presión hace que por algún punto débil de la pared se vaya a herniar la mucosa y la submucosa.
En este caso se va a herniar la mucosa y submucosa, y los mejores ejemplos son los divertículos de Zenker y los divertículos epifrénicos, como los vemos aquí. El otro son los divertículos por tracción, en los cuales son los divertículos verdaderos, constituidos por todas las capas. Y aquí, ¿cuál es la fisiopatología? Hay algo que está por fuera del tubo digestivo que está traccionando la pared y está generando un divertículo. Por ejemplo, son los divertículos medioesofágicos, y el ejemplo más importante aquí es la tuberculosis. Pacientes que tienen tuberculosis, los ganglios traqueales, paratraqueales, peribronquiales se encuentran inflamados. Y al estar inflamados, retraen todo lo que esté a su alrededor. Aquí se están de pasadita jalando el esófago. Y al jalar el esófago, traccionan la pared y producen un divertículo verdadero. Característicamente, el divertículo más representativo del esófago es el divertículo de Zenker, ubicado a nivel de la unión faringo-esofágica. Como mencionamos hace un momento, es un divertículo falso, solo mucosa y submucosa. ¿Dónde se va a presentar? Se va a presentar a través de un triángulo anatómico ubicado a este nivel, que se denomina el triángulo de Guillain. ¿Cómo está delimitado este triángulo? Por arriba, los dos constrictores inferiores de la faringe. Por debajo, el músculo cricofaríngeo. En ese espacio triangular, es una debilidad de las uniones musculares de la región faringoesofágica. Si hay algo que haga un aumento de la presión en la región faringoesofágica, la mucosa puede herniarse por ese punto débil de la pared y generar este divertículo que se llama divertículo de Zenker. Es un divertículo por pulsión, sobre todo en varones de edad avanzada, generalmente adultos mayores. Dentro de la clínica tenemos toda esa lista, pero el síntoma más importante que encontramos en el divertículo de Zenker es la disfagia, y sobre todo disfagia orofaringe. El paciente no puede deglutir muy bien los alimentos. ¿Qué más podemos encontrar? El paciente puede regurgitar los alimentos, y son alimentos no digeridos. Prácticamente lo mismo que comió, se pone de cúbito dorsal y lo mismo sale espontáneamente. Tos y aspiración crónica. La comida se puede meter dentro del divertículo, el paciente no puede tener molestias, se va a echar a dormir y ese contenido puede pasar hacia la vía respiratoria. Halitosis, ronquera, otro que el paciente puede decir, tengo algo que parece que está atragantado en la garganta, no puedo pasarlo. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Y otro, niveles o ruidos hidroaéreos a nivel cervical, borborismo a nivel cervical. ¿Qué complicaciones tiene? La más importante. Recuerden, los alimentos pueden pasar desde el divertículo hacia la vía respiratoria y el paciente se puede aspirar. Neumonías aspirativas es lo más frecuente. Puede presentar abscesos pulmonares por esa regurgitación. El paciente se puede desnutrir porque prácticamente no puede alimentarse, regurgita casi todo lo que come. Puede haber inflamación de los divertículos, puede sangrar ese divertículo o puede perforarse el divertículo. Asimismo, en ese divertículo de Zenker, sometido a mucha inflamación a lo largo de los años y que no recibió tratamiento, puede haber degeneración maligna. En un pequeño porcentaje, pero puede aparecer cáncer. El diagnóstico, la piedra angular del diagnóstico, esofagograma con vario o esofagograma contrastado. Sospecho que el paciente tiene divertículo de Zenker, hágale un estudio contrastado con vario. ¿Qué es lo que voy a ver? Tenemos aquí la faringe, acá tenemos el esófago, y en la unión faringoesofágica vamos a ver una evaginación de la pared en la cual se va a acumular o se va a llenar el contraste. ¿De acuerdo? ¿Hago endoscopía? No, está contraindicado. Sospecho que tiene divertículo de Zenker, no le hacemos endoscopía. ¿Por qué? Porque el endoscopio se puede meter al divertículo, pueden decir, vamos a forzar un poquito, ¡pum!, lo perforaron al paciente. Está contraindicada hacer la endoscopía. Tratamiento. El tratamiento va a variar dependiendo del tamaño del divertículo. Si es un divertículo pequeño, es muy probable que genere muy pocos síntomas. En ese caso, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar la sección del músculo cricofaríngeo. Es decir, voy a ir a esta zona, voy a cortar el músculo cricofaríngeo, voy a aliviar la presión entre la faringe y el esófago, y de esa manera va a disminuir la presión intraluminal, como consecuencia disminución del tamaño del divertículo y a veces hasta la desaparición completa del divertículo. Pero ¿qué pasa si es un divertículo grande? Más de 5 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la miotomía de este músculo cricofaríngeo y vamos a resecar el divertículo. Vamos a hacer una diverticulectomía. Otras patologías que se pueden presentar a nivel del esófago son los anillos. Si bien
Los anillos son muy poco frecuentes en su aparición a nivel del esófago. Vamos a hablar de ellos específicamente con relación a uno de ellos. Todos los anillos que vamos a encontrar en el esófago se ubican principalmente en el esófago distal, extremadamente raro o casi infrecuente en el medio y el proximal. Los 3 anillos que tenemos aquí, esófago distal. Y de los 3, hay uno que es el más frecuente de todos, el anillo esofágico inferior o anillo de Chasky. ¿Qué más? Este anillo de Chasky es el que está relacionado con los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos anillos son estructuras delgadas, concéntricas, como vemos aquí en la imagen, constituido por mucosa, submucosa y a veces una capita muscular, siempre en el esófago distal. La mayoría de los anillos son asintomáticos. ¿Cómo los hallan a estos anillos? Generalmente por un estudio endoscópico, por otra causa. Ahí encuentran los anillos y únicamente como referencia. Recuerden que de todos ellos el más importante es el anillo de Chasky. Como son asintomáticos y no causan una obstrucción de la luz, prácticamente no requieren tratamiento. Radiografía contrastada es la técnica más sensible para el diagnóstico, pero recuerden que ahora también podemos utilizar la endoscopía y podemos ver los anillos. Pacientes con anillos sintomáticos, primero modificar los hábitos dietéticos, no hacer comidas muy pesadas, masticar bien la carne o masticar bien los alimentos para que pase directamente del esófago al estómago y no cause problemas obstructivos. Y en el caso de que esto no fuera una medida que solucionara este problema, podemos pasar a la dilatación endoscópica con bujías. Muy raro el tratamiento quirúrgico para este tipo de patología. Otra de las patologías que se pueden encontrar en el esófago son las membranas. Y a diferencia de los anillos, que eran en el esófago distal, las membranas se localizan en el esófago proximal. De igual forma, son asintomáticos. Muchas veces estos anillos son encontrados o son diagnosticados cuando hacemos un estudio por otra cosa. ¿Qué característica tenemos que ver aquí? No suelen afectar la luz, asintomáticos, no hay una etiología conocida, un mecanismo conocido, como por ejemplo en el anillo de Chasky, que estaba relacionado con la enfermedad por reflujo. La radiografía varitada es el método más sensible para diagnosticar este tipo de patologías, pero sí las membranas se pueden asociar con un síndrome, específicamente el síndrome de Plummer-Bison, en el cual voy a encontrar la presencia de membranas en una paciente mujer de edad media que tiene anemia ferropénica, que tiene glositis y que tiene coiloniquia. Todo es un síndrome en el cual puede estar involucrado, sí, algunas de estas membranas. Membranas, anemia ferropénica, mujer, glositis y coiloniquia. Es poco frecuente, pero la clínica es disfagia no progresiva. Pero este tipo de pacientes, los pacientes que tienen el síndrome de Plummer-Bison, sí tienen un alto riesgo de degeneración maligna, por lo cual deberían de recibir tratamiento para poder desaparecer estas membranas y en sí desaparecer todo el síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? Si son membranas asintomáticas y no se asocia con el Plummer-Bison, no hacemos nada, no hay tratamiento. Pero ¿qué pasa si son pacientes que tienen membranas esofágicas y tienen síntomas leves? Primero modificamos medidas o hábitos higiénico-dietéticos. ¿Qué pasa si tenemos una membrana esofágica y esta se asocia con el Plummer-Bison? Mujer con glositis, anémica y coloniquia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tratar la anemia. En la mayoría de los casos, al tratar esa anemia, desaparecen los síntomas y desaparece inclusive hasta las membranas y la disfagia que producen estas membranas. Si es que tenemos una membrana que es de forma persistente o permanente, podemos hacer la dilatación endoscópica o dilatación con bujías. Dentro de la patología traumática que nosotros encontramos a nivel del esófago, podemos tener patología traumática que causa únicamente hemorragia digestiva y otra patología traumática que causa hasta la perforación del esófago. En este caso vemos este síndrome, que es el síndrome de Mallory-Weiss, el cual, producto de un aumento de la presión intragástrica e intraesofágica secundaria, arcadas, náuseas y vómitos intensos, puede haber un desgarro de la mucosa a nivel de la unión gastroesofágica, iniciándose a nivel de la unión de la porción gástrica de la unión gastroesofágica. Esta laceración o este desgarro incompleto puede extenderse inclusive hasta el esófago distal y puede ocasionar sangrado. En sí, el síndrome de Mallory-Weiss es una de las distintas patologías que me pueden producir hemorragia digestiva alta, causado por un aumento de la presión intragástrica, sobre todo pacientes con vómitos intensos.
Secundario también absceso de tos, crisis epilépticas, estatus asmáticos, traumas abdominales, maniobras de Valsalva. Factores de riesgo, pacientes alcohólicos. Posterior a la ingesta alcohólica, el paciente puede tener gran cantidad de sensación nauseosa, vómitos, y estos vómitos generar un desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica. ¿Qué más? Pacientes, mujeres, gestantes, en el primer trimestre del embarazo que cursen con hiperemesis gravídica, también pueden presentar este proceso de un desgarro de la mucosa y el síndrome de Mallory-Weiss. Pacientes con hernia hiatal asociada también pueden desarrollar este síndrome. La clínica, paciente con hematemesis. Y una hematemesis leve comparada con otras causas de hemorragia digestiva alta. El diagnóstico por vía endoscópica y también puede ser de pasada terapéutico, pero recuerden que en este caso, este tipo de síndromes, este tipo de hemorragia digestiva alta tiene algo muy bueno, diríamos así, que se cohíbe o se controla de manera espontánea. No requiere mayor tratamiento endoscópico, como por ejemplo sería una úlcera péptica sangrante, no lo requiere. Únicamente puede ser observación, hidratación, inhibidores de bomba o anti-H2 y esto puede remitir espontáneamente. Si es que persistiera el sangrado, lo cual es muy raro, recién sería tributario de tratamiento endoscópico primero y luego tratamiento quirúrgico. Existen también algunas situaciones en las cuales el esófago se perfora. Las perforaciones del esófago pueden ser de distinta causa. Primero, la perforación es una solución de continuidad de la pared del esófago. Podemos clasificarlo de esa manera: roturas o perforaciones traumáticas, patológicas o espontáneas. De todas ellas, las traumáticas son las más frecuentes de todas. ¿Traumáticas con respecto a qué? Por ejemplo, a perforaciones instrumentales. Paciente va a ser sometido a una endoscopía digestiva alta y por mala suerte tenía un divertículo de Zenker no diagnosticado y ¡pum!, lo perforaron. Dilataciones. Paciente tenía una estenosis péptica, tenía una calasia, le hicieron una dilatación endoscópica con bujías, lo perforaron. Colocación de endoprótesis, por ejemplo, pacientes que tienen un esófago, un cáncer de esófago inoperable, que no se le va a dar ningún tratamiento, ni radio ni quimioterapia, pero quieren que por lo menos pueda comer el paciente. Le colocan una endoprótesis para poder dilatar esa estenosis y al querer dilatarlo, lo perforan. Otras son las quirúrgicas, por ejemplo, paciente con acalasia, le hacemos una miotomía de Heller, a veces se puede pasar la mano y se puede ir hasta la mucosa y perforar todo el esófago. Después de una vagotomía, después de hacer una fundoplicatura, por operaciones a nivel torácico, de repente hacen una cirugía de una resección de un lóbulo de un pulmón, por ejemplo, por una tuberculosis, y está muy adherido al esófago y también pueden hacer una perforación. Otros son los cuerpos extraños, también de acuerdo a si es que tienen alguna superficie puntiforme o afilada, esto puede perforar y dañar el esófago. Las principales, las traumáticas y las quirúrgicas, corresponden a las más frecuentes. Las roturas patológicas, pacientes que hayan ingerido algún cáustico, la pared se debilita o inclusive puede llegar hasta perforarse a lo largo de la evolución de los cáusticos. Pacientes con cáncer de esófago, dentro de su evolución, también pueden perforarse. Las ulceraciones pépticas de igual forma. Roturas espontáneas, sobre todo las que son causadas por una distensión brusca del esófago. La localización más frecuente de todas estas perforaciones son a nivel cervical, sobre todo cuando se utiliza algún procedimiento invasivo o procedimientos instrumentales. Uno de los síndromes que nosotros vamos a encontrar asociados a esta perforación esofágica es sobre todo una de las perforaciones espontáneas, que es el síndrome de Borjave, en la cual se va a perforar el esófago, pero no es en cualquier sitio, sino es a nivel del esófago distal, sobre todo en la cara posterolateral izquierda. Este es el lugar preferido donde se va a presentar el síndrome de Borjave. A ese nivel está la perforación. Ruptura completa del esófago torácico inferior por aumento de la presión intraluminal. Y aquí está muy asociado a pacientes con violentas arcadas, vómitos intensos que pueden lesionar esa mucosa. Primero pueden provocar un desgarro de la mucosa y su mucosa, es decir, pasar por un Mallory-Weiss, pero si esto es demasiado intenso, los vómitos son incontrolables, pueden llegar hasta perforar el esófago. La clínica: dolor torácico y shock. Rápidamente el paciente evoluciona desfavorablemente, en 24 horas el paciente está en estado séptico, chocado. ¿Por qué? Producto de que esta perforación va a provocar que el contenido esofágico se localice en el mediastino. Le provoque una mediastinitis y de esa manera la evolución es tórpida y desfavorable en muchos casos. ¿Qué características clínicas asociadas puede encontrar en el paciente? El paciente puede tener enfisema subcutáneo.
sobre todo enfisema subcutáneo cervical o enfisema subcutáneo a nivel de la pared torácica. Asimismo existe un signo que se llama el signo de Hamann, en el cual el aire que estaba dentro del esófago se localiza dentro del mediastino, es decir, tenemos neumomediastino, y ese aire ubicado en el mediastino, cada vez que el corazón se contrae, cada latido del corazón, comprime ese aire y provoca unos crujidos. Y esos crujidos que se ocultan o que se perciben a nivel mediastínico producto de la palpitación del corazón se denomina signo de Hamann. El tránsito esofágico es un medio diagnóstico que nos ayudaría a poder confirmar la perforación, pero como aquí faltaría agregar, se utiliza sustancia hidrosoluble, no se utiliza bario, como por ejemplo utilizaríamos para diagnosticar un divertículo de Zenker. Si utilizamos bario vamos a provocar más mediastinitis, pero el contraste elegido para hacer este tránsito esofágico es la sustancia hidrosoluble. De esa manera, ¿qué es lo que buscamos? Ver si hay fuga o no de contraste. Si evidenciamos fuga de contraste, ya está nuestro diagnóstico y tenemos que hacer el tratamiento efectivo en estos casos. ¿Estaría indicado hacer una endoscopía? No, porque normalmente al hacer la endoscopía aumentamos la presión intraluminal en el esófago y de repente si tenía una perforación de 3 milímetros, al meter el endoscopio lo aumentamos a 1 o 2 centímetros. Está contraindicado en estos casos. Otros medios diagnósticos, la radiografía de tórax para ver el neumomediastino o el ensanchamiento del mediastino, y la tomografía también, quizás es uno de los que me ayuda más para poder evaluar la extensión o el grado de inflamación que tengamos en el paciente. No se hace el tratamiento endoscópico. Si tenemos un paciente que hizo una perforación esofágica y no es diagnosticado, y peor aún, no es tratado precozmente, la mortalidad es muy alta. Si tenemos un paciente con perforación esofágica de poco tiempo de evolución, menos de 12 horas, lo que se podría hacer es hacer la rafía o la sutura primaria, ya sea por laparotomía o por toracotomía. En cambio, si tenemos un paciente que tiene mucho tiempo de evolución, generalmente más de 24 horas, es muy probable que ya encontremos mediastinitis y gran compromiso del esófago perforado. En ese caso, como en la mayoría de perforaciones en el tubo digestivo que tiene gran tiempo de evolución, ¿qué es lo que debo hacer? Debo excluir la zona perforada. Debo de evitar que por esa zona de la perforación siga pasando líquido, siga pasando saliva, sigan pasando alimentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el paciente? Vamos a tenerle que hacerle una esofagostomía. Es decir, el esófago cervical lo vamos a jalar y va a salir a través del cuello. Toda la saliva que pase el paciente va a salir hacia una bolsita que va a tener en el cuello. ¿Para qué? De esa manera la saliva ya no va a pasar por el esófago, ya no va a pasar por la perforación, más posibilidades de que pueda cerrar y menos posibilidades de mediastinitis. ¿Qué más vamos a hacer? Como ya hicimos una esofagostomía y ustedes dirán, ¿y cómo se va a alimentar el paciente? Tendríamos que hacerle una gastrostomía o una yeyunostomía para que se pueda alimentar nuestro paciente. ¿Qué más? Tenemos que ligar o cerrar el esófago proximal y el esófago distal a la perforación y de esa manera podemos asegurarnos de que haya menos contaminación, menos mediastinitis y buscar una recuperación más rápida en nuestro paciente. ¿Qué más? Como hay mediastinitis, tenemos que lavar el mediastino, tenemos que irrigar el mediastino y dejar buenos drenajes en el mediastino para evitar que se hagan colecciones a ese nivel, colecciones o abscesos. Una vez que hemos hecho esto y el paciente ha evolucionado y ha salido de todo este proceso agudo, meses después podríamos hacer la restitución del tránsito y generalmente se hace con el estómago. El estómago lo tubulizamos, hacemos como una pequeña manga gástrica, lo pasamos por el tórax y lo unimos con el esófago que quedó en la parte superior. De esa manera el paciente podría volver a comer. Otra de las patologías importantes que encontramos en el esófago es la calasia. En este caso, la calasia se va a referir a una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Recuerden que este esfínter esofágico inferior es más funcional que anatómico. Una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, luego de que deglutimos, provoca una obstrucción a nivel del esófago. El contenido que nosotros ingerimos se va a quedar en el esófago y no va a pasar al estómago. Inclusive, no solo no va a pasar los alimentos, sino hasta la saliva y a veces hasta el aire que deglutimos. Vamos a producir un cuadro de una obstrucción esófago-gástrica. ¿Y esto por qué? Porque hay una alteración a nivel de los cuerpos neuronales de los plexos mientéricos en el esófago. Recordemos que en el esófago hay dos plexos nerviosos. Plexo submucoso de Meissner,
que es secretor, y un plexo mientérico de Auerbach, que es un plexo motor, que es el que ayuda al peristaltismo esofágico, y este mismo peristaltismo esofágico hace de que progresivamente el esfínter se abra. De esa manera, el contenido pasa del esófago al estómago sin ningún problema. Esto se encuentra alterado y eso es lo que genera la acalasia. ¿Qué es lo que vamos a tener en el paciente? El paciente te refiere disfagia, y disfagia sobre todo de sólidos y líquidos, de ambos. ¿Por qué? Porque ya hay una obstrucción casi completa o una relajación casi completa, no existe relajación del esfínter esofágico inferior. Asimismo puede haber dolor torácico y regurgitación. Si hacemos una radiografía de tórax simple, ¿qué es lo que podríamos encontrar? A veces un mediastino ensanchado y podemos ver incluso niveles hidroaéreos en el mediastino, que sería todo el contenido alimenticio que se encuentre a nivel del esófago. Si hacemos esa misma radiografía de tórax, mediastino ensanchado, niveles hidroaéreos y qué más. Como no hay pasaje de los alimentos, de la saliva, ni del aire del esófago al estómago, la cámara gástrica se encuentra ausente. No hay burbuja gástrica en la radiografía de tórax. Si hacemos una radiografía contrastada, vamos a ver un esófago dilatado, como vemos en la imagen, con una terminación afilada en pico de pájaro, algunos le dicen punta de lápiz. Uno de los exámenes preferidos y quizás el mejor para poder evaluar los pacientes con acalasia corresponde a la manometría, en la cual vemos una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior luego de que deglutimos. Lo normal es que el paciente degluta, el esófago se contraiga, hace un movimiento de peristalsis y el esfínter se abra. En este caso, en la acalasia, el paciente ingiere los alimentos o se hace el estudio de manometría y el esfínter no se relaja luego de que haya deglutido algunos alimentos. En el caso de la acalasia también se pueden presentar complicaciones, producto de que los alimentos anormalmente se encuentran retenidos en esa zona. ¿Cuáles pueden ser? Esofagitis, el paciente se puede aspirar o en algunos casos, tanta es la inflamación, tan crónico ha sido la retención de los alimentos a ese nivel que puede generar hasta un carcinoma, y específicamente el carcinoma epidermoide. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Tenemos una sospecha de acalasia, hacemos su radiografía contrastada, hacemos la endoscopía y llegamos la humanometría y llegamos al diagnóstico de acalasia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer como primera medida una dilatación endoscópica, sobre todo en casos leves. La dilatación endoscópica ayuda y mejora los síntomas, pero no resuelve el problema. Puede aliviar las molestias, puede hacer que el paciente pueda comer mejor, no tenga riesgo de aspiración, pero no le soluciona el problema. Es algo temporal. Muchos pacientes antes de operarse pueden haber ido 2 o 3 veces a una dilatación endoscópica. ¿Qué otras medidas podemos utilizar? Medicamentos. Pueden utilizarse nitritos o antagonistas del calcio. Estos de igual forma también mejoran los síntomas, pero lo hacen de forma temporal y sobre todo en casos leves. De igual forma, estos a la larga no resuelven el problema y no van a darle solución a la acalasia. Otras medidas que se pueden utilizar en la acalasia también es la toxina botulínica. Se aplica la toxina botulínica a nivel del esófago distal, el esfínter esofágico inferior se abre, mejoran los síntomas. Esto de igual forma, 6 meses, 1 año, ese es el periodo en el cual tengo un efecto de la toxina botulínica y posteriormente tendría que volver a aplicarle toxina botulínica para que esta mejoría sea más duradera. ¿En quiénes podría utilizar estas medidas? Sobre todo en pacientes ancianos, poca expectativa de vida, riesgo quirúrgico elevado, en los cuales someterlo a una cirugía sería mucho más cruento que hacerle todos estos procedimientos, en esos tipos de pacientes. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con acalasia, que es un paciente joven? Gran expectativa de vida, es económicamente activo, gran expectativa de vida y es un paciente joven. A este paciente estaría sometiéndolo a dilataciones, dándole pastillas, toxina botulínica. No, este paciente tengo que someterlo a cirugía. De frente, muchas veces ni siquiera pasamos por esto, de frente, indicación quirúrgica. ¿Cuál es la cirugía recomendada en los pacientes que tienen acalasia? Esto, miotomía de Heller. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seccionar los músculos del esófago distal, de la unión gastroesofágica y del cardias. ¿Para qué? Para que al hacer la sección de los músculos, el esfínter esofágico inferior se encuentra permanentemente abierto, solo sostenido por la mucosa, y el contenido esofágico va a pasar al estómago sin ningún problema de obstrucción.
¿Cuál es el procedimiento que yo siempre debo asociar a esta miotomía de Heller? Acuérdense que al seccionar la miotomía de Heller vamos a hacer que la comida pase del esófago al estómago. Pero ¿qué va a pasar? Este paciente puede presentar reflujo gastroesofágico. Por eso, siempre que hago una miotomía de Heller, tengo que hacerle una técnica antirreflujo. Es decir, tengo que hacerle una fundoplicatura. ¿Cuál? Fundoplicatura de Toupet o fundoplicatura de Dor, que son las que se utilizan en este tipo de terapia. ¿Sí? Fundoplicatura de Nissen, reflujo. Fundoplicatura de Toupet, fundoplicatura de Dor, siempre asociarla con la miotomía de Heller. Pasamos ahora a los tumores benignos y posteriormente los malignos del esófago. En el caso de los tumores benignos esofágicos, muy poco frecuentes, un porcentaje muy reducido y la mayoría son asintomáticos, sobre todo si son tumores muy pequeños. De todos los tumores, el más frecuente y a la cabeza y de lejos, leiomioma. Y precisamente aquí hablamos de ese leiomioma. El leiomioma es más frecuente en los varones, cuarta, quinta década de la vida, se ubica en los 2/3 distales del esófago. ¿Por qué? Nos acordamos un poquito de la anatomía del esófago. Acuérdense, el esófago proximal tiene a predominio de musculatura estriada. En cambio, los 2/3 distales es predominio de musculatura lisa. Y acuérdense, leiomioma. Por eso siempre lo vamos a encontrar en esas localizaciones. Cuando son pequeños, prácticamente desapercibidos. Asintomáticos, cuando son grandes, recién producen síntomas, sobre todo disfagia y dolor. El diagnóstico, esofagograma de Vario, endoscopía o ecoendoscopía. En este caso, en el esofagograma de Vario, vemos una imagen por adición a nivel de la luz esofágica. La endoscopía puede ver una elevación de la mucosa a lo largo del trayecto del lumen esofágico. Y la ecoendoscopía es una endoscopía en la cual se utiliza un transductor de ecografías y podemos delimitar a qué nivel está ubicada esta tumoración. Esta tumoración depende de la mucosa, depende de la submucosa, depende de la capa muscular o es una estructura extraesofágica que está comprimiendo la pared. Esa es la ventaja de la ecoendoscopía. Nos ayuda a delimitar la extensión a lo largo de la pared de esa tumoración. Claro que tendría más ayuda o nos sería de mejor ayuda sobre todo en las neoplasias malignas para poder definir hasta qué nivel está comprometiendo esa tumoración. El tratamiento solo se hace en leiomiomas sintomáticos y lo que se hace es la exéresis o la enucleación de esta tumoración. No se hace esofagectomía. ¿Qué más tengo que recordar? Si hacemos la endoscopía digestiva alta y nos topamos con esto y tiene alta sospecha de que sea un leiomioma, no tiene pinta de que sea algo maligno, de preferencia no hay que hacerle ninguna biopsia. ¿Por qué? Porque al yo hacerle una biopsia, perforo la mucosa, provoco una reacción inflamatoria a ese nivel y el leiomioma se puede pegar demasiado a la mucosa. Si este paciente va a ser sometido a una cirugía, muy probablemente días después de haber hecho la biopsia, al momento que sacamos el tumor podemos sacar con un poquito de mucosa. Es decir, le vamos a perforar el esófago. Por eso, si tenemos una alta sospecha de que sea un leiomioma, mejor no lo biopsien, más aún si se va a operar días después. Le van a provocar problemas al cirujano. Tumores malignos del esófago. Existen muchos tumores malignos a nivel del esófago. Los más importantes, estos dos, carcinoma epidermoide y adenoscarcinomas. También pueden haber neuroendocrino, melanomas, sarcomas y carcinosarcomas. Pero los más frecuentes son carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Recordamos nuevamente, como lo dijimos diapositivas atrás, la mucosa del esófago es poliestratificado plano, no queratinizado o cuboidal. En cambio, la mucosa gástrica, intestinal, duodenal, epitelio columnar o cilíndrico. ¿De acuerdo? En este caso, recordando solamente esa característica anatómica e histológica del esófago, ¿cuál sería el tipo de cáncer más frecuente en el esófago? ¿Cuál de los dos sería? ¿Cuál sería, según el epitelio del esófago, cuál sería su tipo de carcinoma más frecuente? Carcinoma epidermoide. Sobre todo, ¿en qué porciones del esófago? 2/3 superiores. En cambio, el tercio distal
si bien también tiene epitelio estratificado plano no queratinizado, esa zona puede verse alterada por algunas situaciones. Por ejemplo, lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahí se presenta el esófago de Barrett. ¿Y el esófago de Barrett qué cosa hace? Es una metaplasia intestinal. El epitelio estratificado se convierte en epitelio columnar. Por lo tanto, ¿qué tipo de carcinoma sería más frecuente en el esófago distal? Sobre todo en los que han tenido esófago de Barrett o reflujo. Adenocarcinoma. Si bien toda la literatura, sobre todo de varios años atrás, te decía, notablemente el esófago tiene más carcinoma epidermoide que adenocarcinoma. Ahora, casi todos los estudios y los libros que están saliendo de cirugía, gastroenterología, están diciendo de que el adenocarcinoma está aumentando. Inclusive llegando a estar 50-50, debido a la alta prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. ¿Qué características debemos ver epidemiológicas en cada una de ellas? La relación varón-mujer en el caso del carcinoma epidermoide de 3:1 y vean que significativamente es mucho mayor en el caso del adenocarcinoma. En la raza, carcinoma epidermoide en pacientes afroamericanos, adenocarcinoma en raza blanca, la localización a lo que habíamos hecho referencia, carcinoma epidermoide más en los 2/3 superiores del esófago, sobre todo en la parte media. A diferencia del adenocarcinoma, que es en el tercio inferior, a predominio. Factores de riesgo en el carcinoma epidermoide, paciente fumador, paciente que ingiere alcohol o nitrosamidas. Muy similar a lo que se menciona a veces también con el cáncer gástrico. Lesiones premalignas, paciente que tuvo una ingesta de cáusticos de adolescente o de adulto joven, 15, 20 años después, endoscopía, carcinoma epidermoide. Esa es una de las lesiones premalignas. Igualmente, los pacientes que tienen acalasia y que no han sido tratados o tienen un tratamiento ineficaz, también me pueden hacer carcinoma epidermoide. Otros que tengan divertículos también. En el caso del adenocarcinoma, una de las lesiones premalignas más importantes y claramente reconocidas, paciente que tenga esófago de Barrett. Asociaciones, el carcinoma epidermoide, como lo mencionamos con respecto a una membrana, el síndrome de Plummer-Besson y la tilosis. La clínica, muchas veces los tumores esofágicos no dan síntomas. Dan síntomas cuando ya han crecido lo suficiente y están obstruyendo la luz del esófago. Por lo tanto, ahí el síntoma principal sería la disfagia progresiva. Comienza primero con disfagia sólidos y posteriormente termina hasta con disfagia líquidos y también que el paciente tenga una baja de peso inexplicable. ¿Qué más encontramos? Encontramos en el diagnóstico la endoscopía más biopsia, es el examen de elección, ya que nos ayuda a delimitar a qué nivel está la lesión y de pasadita nos ayuda a tomar la biopsia y conocer el resultado anatomopatológico de esa lesión. La tomografía para estadificar al paciente. ¿Ese tumor invade la tráquea? No lo invade. Invade el diafragma, invade el pericardio, invade los pulmones, nos ayuda a definir la extensión del tumor. ¿Qué más? También nos ayuda a ver ganglios linfáticos bronquiales, paratraqueales y demás. Y otro nos ayuda a ver si es que hay metástasis, de repente metástasis pulmonares o metástasis a la columna vertebral, etcétera, etcétera. Ecoendoscopía, como les decía, nos ayuda a diferenciar si es que el tumor, por ejemplo, abarca solo la mucosa submucosa, no ha llegado hasta la muscular. O de repente ya llegó a la muscular y está comprometiendo órganos vecinos. Esofagograma también nos ayuda a delimitar la extensión del esófago, pero no es tan utilizado dentro del estudio del paciente con cáncer de esófago específicamente. Algunas características, sobre todo para el manejo del cáncer de esófago, tenemos un paciente con cáncer de esófago, con clínica y examen físico sugestivo de cáncer de esófago, y hacemos estos estudios. A la cabeza, endoscopía más biopsia. ¿Qué más? También podemos hacer broncoscopía, sobre todo en los tumores de esófagos superior y medio, porque en muchos casos estos tumores pueden invadir la tráquea y los bronquios, llegando inclusive a ser fístulas traqueoesofágicas. Esofagograma en algunos casos, y aquí definimos. Tenemos tumores del tercio superior y tumores del tercio inferior. Si hablamos de tumores del tercio superior, sobre todo, ¿de qué tipo de carcinoma estamos hablando? Epidermoide. Si hablamos del tercio inferior, adenocarcinoma. Más en el tercio superior, ya tengo mi resultado de la biopsia, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, le hago su tomografía, hasta dónde llega el tumor,
tiene o no tiene ganglios, tiene o no tiene metástasis. Ecoendoscopía para ver, abarca la mucosa, submucosa, la muscular o ya invadió hasta la aorta. ¿Qué es lo que hago en un paciente que tiene carcinoma epidermoide? Recuerden, los carcinomas epidermoides responden muy bien a la radioquimioterapia. La mayoría de pacientes que tienen carcinoma epidermoide, antes de operarse inclusive, primero van a radioquimioterapia. ¿Por qué? Porque de repente, antes de operarse, tenía un tumor que parecía irresecable. Le hacen la radioquimio, el tumor se hace más pequeño y se hace operable. Esa es la ventaja de los tumores epidermoides. Primero radioquimio. Y después de la radioquimio se puede tentar la cirugía. Obviamente si hay respuesta o si son resecables. En cambio, ¿qué pasa si tengo un paciente con adenocarcinoma? Hago la biopsia, la tomo, la ecoendoscopía y defino, ¿es resecable o es irresecable? Si este tumor es resecable, de frente, lo primero de elección, cirugía. Miren la diferencia. Carcinoma epidermoide, primero puedo dar quimio-radio y después cirugía. En cambio, en los adenocarcinomas, la cirugía es de inicio, obviamente si es resecable. Habitualmente la esofagectomía más restitución del tránsito intestinal, otros prefieren dar esofagectomía más radioquimio asociado a cirugía. En cambio, en los pacientes que no son resecables, de repente tienen compromiso de estómago, compromiso de cardias, compromiso de aorta, metástasis hepáticas y demás, podemos hacer radioquimio, quizás para intentar reducir el tumor y darle una chance, una oportunidad, de repente con eso pueda mejorar, pero no se han conseguido efectos significativos en el adenocarcinoma, por lo menos. Utilizar el uso de endoprótesis. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor inoperable. Va al oncólogo, el oncólogo le dice, no, mejor no te damos quimio ni radio, tu estado general es muy malo y de repente sufres muchas complicaciones con la radioquimio. Pero el paciente se le quiere dar calidad de vida. Acuérdense que la mayoría de los tumores del esófago, ¿qué es lo que van a hacer? Van a obstruir la luz del esófago y el paciente no va a poder comer. Y en esos casos, ¿qué solución le podríamos hacer? De repente le colocamos una endoprótesis a nivel del tumor, la luz del esófago se dilata y el paciente puede comer el tiempo que tiene de vida. Otro es que si no tienen dinero para una endoprótesis, porque las endoprótesis son sumamente caras, se le podría hacer una vía alternativa para darle alimentación al paciente, ya sea a través de una gastrostomía o a través de una yeyonostomía, que únicamente va a ser para alimentación del paciente.